En esta oportunidad vamos a eh, encontrar el circuito equivalente de Thevenin y el de Norton del siguiente circuito o de la siguiente red que tengo. Cuando nosotros buscamos el equivalente de Thevenin o Norton de un circuito, primero lo buscamos en un par de bornes donde nosotros tenemos la carga del circuito, ¿sí? La carga del circuito por lo general se denomina con la letra RL y yo voy a tratar de encontrar o de reemplazar toda esta caja negra que tengo acá, ¿sí? Todo esto yo lo voy a reemplazar por una caja negra que tiene dos bornes. Voy a dibujar dos cajas negras porque tengo dos posibles cajas negras que voy a encontrar. Acá voy a tener mi resistencia de carga en ambos. Bien. Y todo este circuito que tengo acá yo lo puedo reemplazar en realidad por dos cajas negras, ¿sí? Una caja negra en donde dentro de esa caja negra yo voy a tener una fuente de voltaje en serie con una resistencia conectada a la carga. A ese voltaje le voy a llamar voltaje de Thevenin y a esta resistencia le voy a llamar resistencia de Thevenin. Y después la otra posible caja negra que tengo, en su interior voy a tener un generador de corriente en paralelo con una resistencia, y esta resistencia se va a llamar resistencia de Norton, y esa fuente de corriente se va a llamar corriente de Norton. Así que lo que vamos a hacer, vamos a encontrar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. ¿Qué particularidad tienen estas dos cajas negras? Bueno, que la resistencia de Norton es igual que la resistencia de Thevenin. Podemos calcular primero el voltaje o la resistencia o la corriente, ¿sí? Lo que vamos a hacer por lo general es calcular primero la resistencia, aunque se puede seguir cualquier paso. Yo para calcular la resistencia que veo en la carga, ¿sí? Es decir que si yo tuviera la caja negra, ¿no? Y coloco un medidor de resistencia o un ómetro en los bornes donde tengo mi carga, ¿sí? Voy a medir un valor de resistencia y esa resistencia va a ser mi resistencia de Norton o mi resistencia de Thevenin. Para poder calcular esa resistencia lo que voy a hacer es en esos bornes donde coloco mi medidor de resistencia, voy a medir la resistencia equivalente de todo este circuito que está acá. Pero para poder calcular esa resistencia lo que tengo que hacer es reemplazar, si tengo alguna fuente de corriente en el circuito, por un circuito abierto, y si tengo alguna fuente de voltaje la voy a reemplazar por un cortocircuito. En este caso, como tengo una fuente de corriente y yo voy a medir acá con el ómetro, voy a medir la resistencia ahora que veo desde esos bornes, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, como tengo una fuente de corriente, esa fuente la voy a reemplazar por un circuito abierto, es decir que es como si esta fuente no existiera. Entonces voy a mirar desde estos dos bornes cuál es la resistencia que veo, ¿sí? Esto es lo mismo que acá. Sacará los conductores porque acá hay una resistencia infinita, no hay nada. Entonces fíjense que si miro desde estos dos bornes, ¿sí? Tengo este nodo acá, hay una resistencia y acá hay otra resistencia en serie, o sea que estas dos resistencias están en serie. Tengo 8 en serie con 2, me quedarían 10,
así que lo voy a dibujar acá. Quedaría 10, ¿sí? Esto lo reemplazo por la serie de estos dos y está conectado con el otro borne de las resistencias también de 10 ohm. Y acá tengo mi medidor de resistencia, mi ohmio. Ahora, desde estos dos bornes que veo el paralelo de 10 con 10, ¿sí? Recuerden que el paralelo, cuando tengo dos resistencias, lo puedo calcular como el producto de las dos resistencias, ¿sí? Si esta es R1, esta R2, lo calculo como el producto de las resistencias dividido la suma de esa resistencia. Pero en el caso particular, cuando tengo un paralelo formado de dos resistencias que tienen el mismo valor, ¿sí? La resistencia equivalente de esas dos me va a dar una resistencia que es la mitad de una de las resistencias, o sea que me daría 5 ohmios. Si lo quiero comprobar, hago 10 por 10 sobre 10 más 10, que es 20. 100 sobre 20 me da 5. O sea que si yo coloco un ohmmetro acá, lo que voy a medir en realidad es una sola resistencia que tiene un valor de 5 ohmios. Esa resistencia va a ser esta resistencia que está acá o esta resistencia que está acá, la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton. Entonces esa resistencia es la resistencia que yo mido con un ohmmetro en el circuito que quiero reemplazar, ¿sí? Pongo el ohmmetro acá, mido la resistencia de todo este circuito que quiero reemplazar, y para poder sacar esa resistencia, si tengo alguna fuente de corriente metida en mi circuito, la reemplazo por un circuito abierto, y si tuviera alguna fuente de voltaje la reemplazo por un cortocircuito. En este caso, como tenemos una fuente de corriente, solamente anulé el generador de corriente. Bien, una vez que calculé la resistencia, lo que vamos a hacer ahora, voy a encontrar la tensión de Thevenin. ¿Cómo voy a encontrar la tensión de Thevenin? ¿Sí? Voy a borrar acá. Y vamos a anotar por acá que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin y vale 5. Entonces, cuando arme esas dos posibles cajas negras que tengo, como voy a encontrar la de Thevenin, voy a poner 5 ohm ahí. Ahora, para encontrar la tensión de Thevenin, ¿qué voy a hacer? En vez de poner un ohmmetro acá, ¿qué voy a hacer? Yo voy a venir y voy a medir con un voltímetro acá. O sea que voy a medir cuál sería el voltaje en los extremos de la carga que quiero colocar ahí. Para medir el voltaje, ahora conecto todos los generadores que tiene mi circuito, ya sea de tensión o de corriente, y coloco el voltímetro. Entonces lo que voy a tener que hacer es medir el voltaje que hay en estos dos bornes, que casualmente es el voltaje que tengo en los extremos de esta resistencia, que lo voy a llamar AB. Ahora fijémonos, analicemos el circuito, ¿no? Si yo quisiera saber el voltaje que tengo en esa resistencia, lo que necesito conocer sería cuál es la corriente que circula por esa resistencia. Le voy a llamar I1. ¿Por qué? Porque si aplico ley de Ohm, yo sé que la caída de tensión en una resistencia es igual al producto de la corriente que la atraviesa por el valor que tiene resistencia. O sea que para poder calcular este voltaje yo necesito conocer sí o sí esa corriente. Fijémonos en la conexión. Si acá tengo un generador de corriente y voy a dibujar los nodos, tengo un generador de corriente acá en este nodo que le voy a llamar C, donde ingresan 5 amperes, que son los amperes que tiene mi fuente. Ingresan 5 amperes, hay una parte de esa corriente que le voy a llamar I2, que se va por esta resistencia de 2 ohm,
y hay una parte de esa corriente que se va a ir por acá, que es la I1 que necesito saber, y atraviesa esta resistencia de 8 junto con esta de 10. Si ustedes observan acá, como tienen conectado un extremo de las dos está en común, quiere decir que mis resistencias están en serie. Entonces esta corriente que se va por acá atraviesa una resistencia que es la suma de estas dos, 18 ohm, ¿sí? Se juntan acá y bien, y acá tendrían que volver a salir los 5 amperes que entran por estos dos. Entonces lo que yo necesito calcular es I1. Una vez que conozca I1, me vuelvo para acá, la multiplico por 10 ohm y obtengo el voltaje que tengo que medir en esos bornes, que es este voltaje, el voltaje de Thevenin. Para calcular esta corriente que sale, lo que voy a hacer, voy a usar la ecuación del divisor de corriente, ¿sí? Yo si tengo en el nodo A la corriente que entra, ¿sí?, vale 5 amperes. Entonces si yo quiero calcular la corriente que sale, que en este caso me interesa I1, va a ser igual a la corriente que entra al nodo, que es 5 amperes, por el producto. Si yo quiero calcular cuál es la corriente que viene por esta resistencia, la voy a multiplicar por la otra resistencia, o sea, lo voy a multiplicar por 2 ohm, y a esa resistencia la voy a dividir por las por la suma de las dos resistencias que están en paralelo en este caso, ¿está? O sea que voy a hacer 18 más 2 ohm. Ohm con ohm se van, fíjense que esto es un número sin dimensiones, entonces lo que me da es la fracción de los 5 amperes que entran y que se van por esta resistencia. Entonces hagamos 2 dividido 20, me da 0,1, por 5 me da 0,5 amperes. Es decir que por acá circula una corriente de 0,5 amperios. Bien, y la otra corriente la puedo sacar por diferencia. Si entran 5 amperes a un nodo y por acá salen 0,5, lo que sale por acá tiene que ser lo que falta para llegar a I1,5. Porque recuerden que no se puede acumular carga en un nodo. Si entra una cierta cantidad de carga en el nodo, tiene que salir la misma cantidad de carga, ¿tá? Acuérdense que los amperes se definen como la cantidad de coulomb que pasan por segundo, o cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces ya tengo la I1 que vale 0,5 amperes. Bien, si hago el producto de esa corriente que atraviesa esta resistencia por 10 ohm, voy a obtener voltaje AB, que casualmente es el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje AB, que es el voltaje de Thevenin, va a ser igual a I1 por 10 ohm. I1 vale 0,5 amperes por 10 ohmios. Esto me da un voltaje de Thevenin que vale 5 voltios. Es decir, que esa caja negra que está ahí, esta caja negra, la fuente de voltaje va a valer 5 voltios y la resistencia de Thevenin vale 5 ohm. ¿Estamos? Ahora bien, nosotros habíamos dicho que existían dos posibles cajas negras. Bien, una con una resistencia en serie con una fuente de voltaje conectada a la carga. ¿Sí? Acá ahora voy a poner mi carga. Y también la otra posible caja negra que tenía era una caja negra donde en su interior yo tuviera un generador de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces el otro posible circuito equivalente que tengo es
poner una resistencia en paralelo con la carga, que es la misma, 5 ohmios, y acá voy a poner un generador de corriente, que ese generador de corriente va a ser casualmente mi corriente de Norton. ¿Estamos? ¿Cómo voy a calcular la corriente de Norton? Bueno, para calcular la corriente de Norton, yo la corriente de Norton la puedo calcular como la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. La tensión de Thevenin vale 5 volt, la resistencia de Thevenin vale 5 ohm, entonces la corriente de Norton va a tener un valor de 1 ampere. Entonces este generador de corriente tiene un valor de 1 ampere, y fíjense que la corriente tiene que circular siempre de mayor potencial a menor potencial, como acá tengo el positivo del voltaje de Thevenin, ¿sí? Porque esta resistencia acá tengo un mayor potencial que acá, entonces la corriente tiene que circular de positivo a negativo, ese es el sentido convencional. Bien, casualmente la corriente tiene el mismo sentido de circulación por la carga. Entonces estos serían las dos cajas negras que reemplazarían a todo este circuito que tengo acá. Una corriente de Norton de 1 ampere con una resistencia de Norton de 5 ohm en paralelo con la carga, o una tensión de Thevenin de 5 volt en serie con una resistencia de Thevenin de 5 ohm, y esa resistencia está en serie con la carga.